Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión especial de la Presidencia de la República. Saludamos a quienes nos siguen por canal institucional y vía streaming en la página web de la Presidencia de la República, que es www.presidencia.gov.co. En Tolemaida, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, entregó un balance de los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, que son esos lugares en donde los excombatientes de las FARC reciben cursos dictados por el SENA y continúan con su proceso de reinserción a la vida civil. Esto fue lo que dijo el mandatario. Acabamos de tener una reunión del Consejo Nacional de Reincorporación. Este consejo es el espacio que le hace seguimiento a la reincorporación de los miembros de las FARC, a la vida civil, a la legalidad. Se creó a finales del año pasado y se ha venido reuniendo en múltiples ocasiones. Hoy, con la presencia del nuevo integrante, que es el alto consejero para la paz, porque el doctor Joshua Mitrotti ha estado en esta comisión desde el principio, y con la presencia del vicepresidente del alto consejero para el posconflicto, del alto consejero para las regiones, del secretario general de la presidencia, de la ministra de Educación, del viceministro de Salud, de quien está hoy encargado del Fondo Paz, el doctor Granada de las Comunicaciones, y también con presencia de algunos representantes del sector privado. Hicimos el seguimiento de cómo vamos en materia de reincorporación. El proceso avanza y ha avanzado bien, y hay que seguirlo impulsando, pero es importante que la opinión pública conozca los avances tan importantes que se han tenido en este proceso de reincorporación. Y haciendo un recuento, pues toda la parte del desarme de las FARC se terminó. Eso fue un proceso dispendioso. Aquí estuvo el Instituto Krog, que es el que escogimos entre las dos partes para que hiciera un seguimiento de todo el cumplimiento de los acuerdos, y en la presentación que nos hizo nos dijo que en este proceso el paso de entregar las armas se había surtido en tiempo récord, que realmente se ha hecho, no solamente en tiempo récord, sino con el rigor y con la responsabilidad que en pocos otros procesos se han presentado a lo largo de toda la historia de la resolución de conflictos armados. Ya comenzó y terminó el proceso de la destrucción de las armas, que vimos como Naciones Unidas y inclusive los alemanes estuvieron ahí muy encima y administrando ese proceso. Ya se terminó, y entonces se hace tránsito a la legalidad, y hoy estamos en pleno proceso de reincorporación, que hay que tener en cuenta, solo comenzó oficialmente hace 46 días, 46 días, no más, es lo que lleva el proceso de reincorporación, porque es un proceso secuencial, había que surtir unos procesos jurídicos y de otra naturaleza antes de iniciar el proceso de reincorporación. Y eso pues no es una cuestión que se haga o se puede hacer en cuestión de días, eso va a requerir años, y estamos todos interesados en que esto se haga lo más rápido posible, por supuesto, pero se haga bien, que no haya atajos, que no repitamos los errores del pasado. Tenemos que aprender de las lecciones del pasado para no repetir esos errores. Ahora veremos unos ejemplos de qué pasó en el pasado y qué es lo que no queremos repetir.
Queremos que quienes hacían parte de esta guerrilla de las FARC usen sus habilidades para volverse ciudadanos productivos, ciudadanos que estén generando prosperidad, ciudadanos responsables, que se reincorporen a las comunidades, que empiecen una nueva vida. Y no estamos comenzando de cero. Tenemos experiencias que hemos venido recogiendo de otros procesos. A otros procesos y vamos a usar esas experiencias para lograr que este proceso sea lo más eficiente y el mejor posible. Tenemos avances concretos en materia de reincorporación. Este balance lo íbamos a hacer en Icoronzo, que es un sitio emblemático. Infortunadamente, por cuestiones del tiempo, no logramos llegar a Icoronzo. No pudimos. Sobrevolamos y no pudimos entrar. Allá en Icoronzo estaban los integrantes de las FARC, Pastor Alape, que creo que está conectado con nosotros en este momento, para que conjuntamente hiciéramos este balance. Y espero que me esté escuchando, porque creo que es importante que la opinión pública y que el país sepa que estamos trabajando de la mano, FARC y gobierno, para que esta reincorporación sea exitosa. En este balance que hicimos, estamos en este momento en el fuerte de Tolemaida. Aquí nosotros nos reunimos, llevamos 2 horas reunidos, analizando punto por punto, y yo quisiera que los diferentes responsables y quienes conocen mejor este proceso por parte del gobierno nos hicieran un pequeño resumen de cómo va el proceso. Aquí hay 3 aspectos, tres carreteras, por así decirlo, en este proceso de reincorporación. La parte legal, donde hemos avanzado muchísimo, pero tenemos que cerrarla y cerrarla bien. La parte de seguridad, que es algo a lo cual le damos una gran importancia precisamente para no repetir los errores del pasado y para poder afrontar las preocupaciones que existen sobre el particular. Y luego la parte de la reincorporación o la reintegración socioeconómica. Entonces vamos a pedirle primero al alto comisionado para la paz, al doctor Rodrigo Rivera, que nos hable brevemente en la parte jurídica cuánto se ha avanzado. Le voy a pedir a nuestro querido vicepresidente general Naranjo que hable del tema de la seguridad, y le voy a pedir al doctor Joshua Mitrotti que hable sobre el tema de la reincorporación socioeconómica, toda vez que él, a su vez, es quien tiene bajo su responsabilidad la Agencia Nacional de Reincorporación. Y en ese sentido, y voy a darle también, que está con nosotros conectado, la palabra a Pastor Alape para que nos dé su aporte a este balance que queremos hacer en este momento después de la reunión que tuvimos. Y lamentando, Pastor Alape, que no pudimos llegar hasta allá, hasta Icoronzo, porque sé que usted estaba allá, varios de los miembros de las FARC están allá, el gobernador está allá, y por eso pues sentimos mucho no haber podido estar presentes. Sé lo importante que era estar allá el día de hoy, pero al mal tiempo buena cara. De manera que, sin más preámbulos, doctor Rivera, en forma muy corta, o si Pastor Alape quiere decir algo antes o después, lo que él... Bueno, ante todo, el saludo, y efectivamente, como dice el señor presidente, desafortunadamente el clima hoy no permitió que desarrolláramos esta actividad. Aquí estamos reunidos con el gobernador y con el alcalde, más en un sentido
propositivo de buscar las soluciones que se puedan dar acá en la región desde las capacidades que se tengan de acá y hacer llegar esas iniciativas al gobierno central. En tema de reincorporación, pues hemos avanzado, diríamos, en el tema jurídico en cuanto a los decretos que han permitido desarrollar los procesos que tienen que ver con las diversas agencias. Hay una gran preocupación que es la donde consideramos hay que buscar una fórmula inmediata para poder ejecutar los proyectos productivos que posibiliten en el terreno la reincorporación de la gente y sobre todo de todas estas regiones, en dirección a que, como decía el presidente, sea productiva esta nueva comunidad que se reincorpora a las actividades de la sociedad. Además, en ese contexto creemos que esto nos posibilita realmente construir país en cuanto a que somos una nueva comunidad que vamos a ser nuevos inversionistas y además eso tiene que retribuirse al país en el tema de impuestos. Eso hace que se requiera de manera urgente espacios territoriales concretos, tierra, para desarrollar proyectos productivos en esa dirección, ya que la mayor vocación de nuestra gente es agropecuaria. Tenemos el otro tema de cómo podemos resolver la situación de los adultos mayores. Sobre todo nos preocupa a los fundadores que no van a tener posibilidades de una pensión o que ya no tienen la posibilidad porque el régimen pensional no lo permite. Y de igual manera buscarnos fórmulas, no, desde nuestra visión creemos que habría que hacerlas transitorias en el sentido de algún apoyo de la comunidad internacional para el tema de mujeres adultas y el tema de la infancia. Esos son como los temas así en cuanto a reincorporación económica. Hay que resolver, consideramos nosotros, la dificultad que hay en estos momentos de los integrantes de la CECIVI y el CNR, dado que las diversas actividades que implican proyectar el trabajo, se requiere una posibilidad concreta de el sostenimiento de ese personal. Aquí seguramente nos tocará hacer unas diferenciaciones de la gente que va a quedar en las acciones concretas, casi que podríamos decir institucionales, de reincorporación y del seguimiento, y el personal nuestro que va a ser parte de la actividad política. Eso ya es una tarea que nos corresponde a nosotros definirla para que en la campaña electoral no se nos presenten dificultades y ni al gobierno ni al proceso como tal. Esos son temas que tendríamos que definirlos con prontitud. De igual forma, el tema de seguridad para quienes estamos en estas tareas, dado que se desmonta la unidad nacional de la Policía Nacional, la UNPED, y creemos que es necesario que el gobierno evalúe un poco el desmonte de esa unidad, dado que la experiencia que se hizo con ese cuerpo de policía que fue preparado para estas actividades y ahora que entra la segunda misión, desde nuestro punto de vista es necesario que se mantenga un espacio en ese sentido. Lo mismo que estamos pensando en el COET, en el Comando Estratégico en la parte del Ejército, lo que tiene que ver concretamente con la proyección del acompañamiento para la ruta de reincorporación. Ahí además el tema que consideramos el gobierno debe de tomar una decisión es en los enlaces para la segunda misión. El gobierno tiene definidos sus enlaces dado que la institución lo permite, pero requerimos cómo sostener a los enlaces tanto a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local en las 26 zonas o las que nos queden ya después de este debate que seguramente definiremos el día lunes, porque hay algunos que están planteando que ya esas zonas no les brinda la seguridad pertinente. Esas son, así diríamos, como nuestras preocupaciones fundamentales en las que consideramos que hay que establecer una ruta precisa de manera urgente para poder dar firmeza a este proceso de reincorporación.
Muchas gracias. Y quiero decirle que todos los puntos que usted acaba de mencionar los hemos discutido, hay respuestas inmediatas para unos y que quisiéramos discutir con ustedes en las instancias pertinentes, bien sea en esta comisión o en la CICIBI, las otras respuestas, pero todos estos puntos han sido discutidos y todos tienen respuesta. Entonces, le agradezco mucho su intervención y le pediría yo al doctor Rivera entonces que haga un balance de lo que hemos venido discutiendo sobre la parte jurídica, sobre la parte de seguridad lo dará el general Naranjo y después Joshua Mitotti. Las cifras aquí concretamente en Icononso son bastante contundentes. 539 excombatientes de las FARC se concentraron aquí. Inicialmente llegaron 320 y posteriormente, como es una zona tan cercana a Bogotá, han llegado otros guerrilleros o excombatientes mejor, y han llegado también milicianos, en total 539. De esa cantidad, el 91% han sido acreditados hasta este momento. O sea, ya tienen como firmada el acta de compromiso individual con su huella que les permite, una vez acreditados por la oficina, entrar a beneficiarse de toda la ruta individual y colectiva de reincorporación. Quedan pendientes 48 casos, de ellos 2 ya los hemos acreditado, estamos en proceso de notificarlos, 8 estarán muy probablemente en la próxima resolución porque estamos agotando la verificación, y hay 37 más que están siendo revisados en un comité que tenemos con las FARC para caso por caso verificar la información y proceder a la acreditación de aquellos que se demuestre que eran miembros de la organización. Pero yo quisiera agregar lo siguiente: en total, ya las FARC ha pasado una lista con 14.000 nombres, 14.000. De esos 14.000 ya acreditamos 11.400. Eso es un número muy importante que ha pasado por todos los filtros. Se han retirado nombres que no pasaron el examen porque eran colados por alguna circunstancia, pero el 80% de todas las listas ya han sido acreditadas. Quería hacer ese balance a nivel general. El tema de la seguridad, que nadie mejor que el general Naranjo para hablar sobre ese tema, pues un tema que para nosotros es prioritario. Sabemos que el tema de seguridad en todo sentido es muy importante para las FARC y para las comunidades que viven en los sitios de donde salieron las FARC, en los sitios que tradicionalmente han concentrado el conflicto. De manera que, general Naranjo, ¿usted por qué no hace el balance sobre la parte de seguridad? Muchas gracias, señor presidente. Diría que el punto de entrada para este balance es ratificar que el gobierno cumple la palabra y cumple con los compromisos derivados del acuerdo de manera integral. Y para dar respuesta concreta a asuntos que son vitales hoy, que incluso aquí Pastor Alape acaba de mencionar al señor presidente, comienzo por decirle al país que la decisión del gobierno, el mandato del señor presidente de la República, es que la Unidad Especial para la Edificación de la Paz, UNIPEP, de la Policía Nacional, lejos de disolverse, desmontarse, se mantendrá en el tiempo y será fortalecida en esta etapa de transición para seguir dando condiciones de seguridad individual y colectiva en el marco del proceso de reincorporación. 2. A estas alturas podemos dar unas noticias que son positivas con seguridad en términos de protección personal. Se creó la Subdirección Especializada de Protección al interior de la Unidad Nacional, y eso significa que ya a partir de ese momento se han contratado 290 profesionales del sector privado, pero también se han capacitado ya 300 personas de las FARC que han recibido el entrenamiento, y de las cuales cerca de 250 se están vinculando para integrar el esquema que fue propuesto y aprobado en el acuerdo de que sea un modelo mixto, tripartito,
de unidades de la Unidad Nacional de Protección, la Policía Nacional y hombres de confianza de las FARC. Estamos próximos a iniciar el segundo curso de capacitación para miembros de las FARC y ya hay 300 seleccionados que en menos de 2 semanas irán a la escuela correspondiente para recibir, repito, ese entrenamiento e incorporarse a esas tareas de protección. Hemos avanzado también en un compromiso que era prioritario y era poner en marcha el cuerpo élite de la Policía Nacional para luchar contra el crimen organizado en las zonas donde las FARC, después de su agrupación y en tránsito a la vida civil, vieron cómo hubo pretensiones y todavía tenemos presiones de criminales que quieren llegar a esos territorios. Pues bien, este cuerpo élite, hoy conformado por cerca de 1.300 policiales, con el concurso de la Fiscalía, avanza en 16 zonas del país con operaciones muy puntuales que permiten hoy decir que hay cerca de 300 personas judicializadas, resultado de la puesta en marcha de ese cuerpo élite. Se activaron 2 planes especiales de intervención, señor presidente, uno en Tumaco y otro en Buenaventura, para focalizar esfuerzos que hoy nos permiten decir que los niveles de violencia, por ejemplo en Buenaventura, están experimentando una de las caídas más altas de los últimos 7 años en materia de muertes violentas y homicidios. Y aprovecho también para decir que en desarrollo de toda esta tarea, pues están los temas que tienen que ver con seguridad colectiva. Ha dicho reiteradamente el señor presidente que un país en paz tiene que ser un país más seguro. Y por eso queremos valorar aquí esfuerzos de seguridad colectiva para las comunidades y no solamente para proteger a quienes han dado tránsito a la legalidad por parte de las FARC. El Ejército Nacional, las fuerzas militares, han iniciado un proceso de instalación de un modelo institucional donde la oferta de seguridad se concentra en lo que se ha denominado la carpa azul. Por primera vez en esa Colombia profunda, de manera permanente, una integración de fuerzas militares, de policía, de fiscalía y de un conjunto de autoridades en esa carpa azul estarán cumpliendo tareas preventivas, pero también reactivas a la seguridad para consolidar y estabilizar esos territorios. 2. En cada zona veredal ya han sido instaladas unidades básicas de carabineros llamadas Ubicar. 40 carabineros de la policía están en esas zonas veredales para dar garantías a la comunidad de que allí habrá por primera vez también un trabajo no solamente a la ofensiva, sino en tareas preventivas que ataquen otros tipos de violencia que estamos empezando a notar allí. Hemos avanzado igualmente en un tema estructural que probablemente no es muy visible, pero el señor presidente de la República preside la Comisión Nacional de Garantías, una institucionalidad donde se congrega todo el aparato institucional, pero que está abierto también a observadores internacionales como Naciones Unidas y la OEA, y donde participan distintos expertos de la sociedad civil, de organizaciones no gubernamentales que hacen seguimiento a las tareas de implementación de las medidas de seguridad, pero que además tienen una capacidad creativa y propositiva para mejorar y en todo caso introducir en los planes del gobierno y de la fuerza pública nuevas herramientas, nuevos instrumentos para avanzar en la etapa de estabilización y en la consolidación del Plan Victoria y comunidades seguras y en paz de fuerzas militares y policía respectivamente. Señor presidente, hemos avanzado también en la lucha contra la impunidad y hoy podemos decir que con el concurso muy decidido de la Fiscalía, el 52% de los casos registrados de asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos, se encuentran en fase de imputación de cargos, hay individualización e incluso ya hay condenas. Hemos acercado también esta información de protección a líderes sociales en una relación muy estrecha con la Oficina de Naciones Unidas de Derechos Humanos, para homologar y en todo caso hacer seguimiento región por región, y hoy podemos decir que hay 51 casos ya probados de ataques a defensores de derechos humanos, casos que están siendo investigados por las autoridades. Y en materia de seguridad, señor presidente, también decir que estamos trabajando con la Defensoría del Pueblo para poner en marcha de manera pronta el sistema de alertas tempranas. No nos queremos conformar simplemente con reaccionar,
sino con tener un sistema preventivo. Gracias, señor vicepresidente. Y creo que aquí no vamos a bajar la guardia, todo lo contrario, vamos a seguir fortaleciendo los procedimientos y haciendo todo lo que sea necesario, lo que esté a nuestro alcance para que el tema de la seguridad deje de ser un tema de preocupación, para que ese tema no figure entre las preocupaciones ni de las comunidades donde estaban las FARC, ni tampoco de los propios miembros de las FARC. El tema socioeconómico, fundamental, las oportunidades que se abren y cómo este proceso de reincorporación se está surtiendo y se va a surtir hacia el futuro. Es una parte clave de los acuerdos. A esto le estamos dando toda la importancia, inclusive todo el gabinete. Ayer discutimos en el gabinete del posconflicto, que tenemos un gabinete dedicado exclusivamente con miembros del gabinete nacional, ministros y participantes de otros institutos, que nos reunimos prácticamente todas las semanas con el objetivo específico de hacer el seguimiento al cumplimiento de todos los acuerdos, pero este tema de la recuperación es el tema que ayer tuvo una discusión amplísima y eso lo que demuestra es que nosotros estamos empeñados en que esto se haga de la mejor forma posible. Repito, no repitiendo los errores del pasado, haciendo las cosas en orden para que seamos realmente efectivos. Joshua Mitrotti, ¿por qué no lo hace brevemente un balance? Y de pronto, si quiere, por ejemplo, en el tema de salud, le puede dar la palabra al viceministro, y si cree que hay otros que pueden aportar a su informe, pues entonces usted lo dirá. Decirle, presidente, que llevamos 47 sesiones con esta en el marco del Consejo Nacional de Reincorporación. Arrancamos actividades en diciembre del año pasado en un escenario de desconfianza complejo, y yo creo que hemos venido trabajando en eso, en construir confianza, porque yo creo que la paz se construye desde la confianza, desde la capacidad de entender que hoy las FARC están comprometidas en cumplir su palabra, en honrar el acuerdo, pero que el esfuerzo del gobierno también está dado con muchas limitantes, con muchas restricciones, con muchas dificultades para cumplir ese acuerdo. Y hoy yo sé que Pastor es consciente que desde la función que nos dieron, y acá vale la pena recordar el paso de la ministra Clara, que fue muy importante en esos primeros escenarios en ayudarnos a construir confianza, presidente. Decirles que a 46 días de haber empezado la reincorporación tenemos 3 censos que son fundamentales para construir la política pública de largo aliento. Esa política pública que se adecúe a las necesidades de esta comunidad de las FARC con sus acumulados históricos de más de 53 años, con todas las capacidades que ellos han venido desarrollando y cómo esas capacidades se transforman para profundizar y ampliar la democracia. Tenemos un censo socioeconómico desarrollado por la Universidad Nacional que cobijó a 10.015 personas en todos los espacios territoriales, en su momento zonas veredales. Tenemos un censo educativo que desarrolló el Ministerio de Educación, el Consejo Noruego y FUSEPAS, una organización de excombatientes. Hoy los excombatientes están contribuyendo, presidente, a la construcción de política pública, y eso lo debo decir con total firmeza. El censo de salud desarrollado por el Ministerio de Salud, la nueva EPS y por las FARC, que cobijó con cartas epidemiográficas a 6.568 personas. Con esto, presidente, el compromiso es que de aquí a los próximos 2 o 3 meses tengamos un primer borrador de política pública de largo aliento, con resultados de corto, de mediano y de largo plazo. Debo decir, la reincorporación no tiene atajos, presidente. En Colombia hemos tenido una experiencia muy válida en materia de reincorporación que no podemos desechar. Por ejemplo, de 1.000 proyectos productivos que se le entregaron en los 90 al M19, hoy solo 2 funcionan, presidente. De más o menos 6.000 proyectos productivos que entregamos del 2003 al 2006 para todas las estructuras paramilitares, solo el 13% funcionan, presidente. Así que es importante entender que esto es una apuesta de largo aliento,
tenemos que asegurar que el próximo gobierno cumpla con los compromisos y que realmente le dé el énfasis a esta política para tener los resultados que se requieren. Con esos 3 censos estamos trabajando en un equipo en el CNR, 3 funcionarios de las FARC que ellos seleccionaron, el DANE y la agencia, en la construcción y el decantamiento de esta política, que no es una política para Bogotá, es una política para las regiones, presidente, en donde la participación de toda la institucionalidad, desde lo nacional, lo departamental y lo local, se tiene que articular con unas metas concretas y con unos resultados concretos. Teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que no íbamos a poder ofrecer la salud, la formación en todos los temas que ellos requieren, porque no tenemos inventariado las necesidades ni los proyectos, en el marco del Consejo acordamos en mayo-junio una reincorporación temprana, que es la estabilización, que es estas primeras medidas en donde hay 5 componentes importantes que acordamos: bienestar integral, salud, pensiones, apoyo a la adaptación a la vida civil, formación académica, formación para el trabajo con todo el componente productivo, iniciativas artísticas, culturales, deportivas, acciones comunitarias, para poder aprovechar el tiempo libre de las personas, para poder apoyar el tránsito a la legalidad y para poder realmente empezar a generar apuestas de largo aliento para esta comunidad de las FARC. Decirle que hoy, presidente, tenemos unos resultados importantes. Con esto no quiero decir que la reincorporación se limita a los resultados, porque quiero ser claro, la reincorporación tiene que tener una apuesta de largo aliento, por lo menos 5 años a 10 años nos vamos a demorar en un proceso de reincorporación de estas regiones y de estas comunidades. A la fecha, presidente, en materia de asignación única de normalización, que es un componente de 2 millones de pesos para estabilizar a las personas, para apoyar este primer ejercicio de ciudadanía, se le han pagado a 10.172 personas este apoyo. En asignación única de normalización, que es el 90% de un salario mínimo durante los próximos 24 meses, presidente, se han pagado 10.172 personas de un universo de 11.445 personas acreditadas al día de hoy. Tenemos afiliados en Colpensiones a 3.840 personas. El próximo viernes, durante 6 días, vamos a tener a Colpensiones con el sistema de seguridad social que hoy tenemos, afiliando en los diferentes espacios territoriales y zonas donde esté la comunidad de las FARC para poder llegar a niveles cercanos al 100% de cobertura. Hemos trabajado también de la mano con el Ministerio del Trabajo, con la UAEOS y con el SENA en todo el acompañamiento de la constitución de Ecomún. Hoy Ecomún cumple toda la ley y está constituida. La Corte Constitucional hace 2 semanas en los decretos que nos crearon ratifica y da viabilidad. Simplemente hay que hacer una adecuación en los estatutos que estamos trabajando. Tenemos 47 personas que han sido formadas en un curso integral de economía solidaria y cooperativismo, y además hemos llegado a 5.120 personas en todos los espacios territoriales en donde hemos podido capacitar en un curso básico de economía solidaria a los miembros de FARC. Importante, presidente, decirle que con Pastor Alape y el Ministerio y el SENA se estructuró y se convocó a esta reunión, presidente. Muchos de los que usted ve ahí beneficiados habían salido por X o por Y razón de los espacios territoriales. Con la convocatoria logramos que el 100% de las personas convocadas retornaran a hacer la capacitación. Con esto además quiero decir, los espacios territoriales a las FARC no los confinamos en unos espacios territoriales. La reincorporación debe ocurrir en cualquier lugar del territorio nacional. Hoy las FARC se están moviendo a visitar a sus familias. Es apenas lógico, 15 años en promedio en la guerra, difícilmente los podían ver porque los ponían en riesgo. Hoy están yendo a ver a las madres que están enfermas, a los hijos que dejaron. Ese es un espacio absolutamente normal. No podemos confundir eso con la reincidencia en conductas criminales. Según lo que dice el Ministerio de Defensa, estamos entre el 5 y el 6%. Estoy convencido que las FARC siguen siendo una estructura jerarquizada, organizada, en el tránsito a la civilidad, a la democracia, y han comprobado a lo largo de este proceso conjunto que así ha sido.
Con el SENA estamos trabajando desde el 16 de agosto porque es importante que se sepa que el SENA estuvo presente en la fase de dejación de armas cuando eran zonas. Aquí básicamente lo que hemos hecho con el SENA es desde ese inventario inicial empezar a dar un apoyo a más de 1000 personas desde hace 47 días. ¿Qué estamos haciendo? Educación financiera, gestión de proyectos comunitarios, emprendimiento, economía solidaria, manejo integral de residuos, TICs, y estamos adaptando también la oferta del SENA para apoyar estos proyectos que desde el territorio la comunidad de las FARC ha venido estructurando y organizando desde los espacios territoriales. Decirle que con educación estamos hoy cobijando a más de 3.500 personas en los espacios territoriales. Hoy el desafío que tenemos es que cualquier iniciativa no puede desconocer ese proceso de alfabetización, porque no podemos dejar a mitad de camino a las personas. Y ese proceso le va a llegar a 4.000 miembros de comunidad en zonas aledañas. Pero además me gustaría darle la palabra a la ministra de Educación para que nos cuente toda la estrategia tan importante que está haciendo el Ministerio para las zonas de conflicto priorizadas, donde creo que hay una oferta también para las comunidades, porque la reincorporación no es solamente para las personas de las FARC, es para las comunidades y para estas regiones históricamente excluidas. Firmamos un convenio con el Consejo Noruego de Refugiados y FUSEPAS, y con él ya estamos llegando a la última cifra que tenemos, es de 3.538 movilizados que están en proceso no solamente de alfabetización, sino también en otros ciclos educativos. Es decir, como hicimos una caracterización y ya sabemos en qué nivel están, algunos están en los ciclos iniciales, pero otros están en ciclos ya de bachillerato, y esto es fundamental para cualquier cosa que quieran emprender en el futuro. Pero este convenio también da la posibilidad de que las personas de las zonas aledañas puedan recibir también la misma formación. Tenemos ya más de 300 personas de las zonas aledañas y vamos a llegar a a más de 4.000 en este proceso. Y en paralelo venimos haciendo dos esfuerzos muy importantes para las zonas aledañas. Una es Manos a la Escuela, con la que abrimos una convocatoria hace menos de una semana para que los colegios de esas zonas puedan tener mejoramientos, y se hace la mano con la comunidad. Entonces, un convenio con la OIM, y tenemos algo así como el mes de octubre para que se presenten los colegios y poderlos ayudar a financiar. Pero también alianzas en educación superior, en donde universidades y el sector productivo nos ayudan a generar más posibilidades, no solamente de formación, sino también de empleo a las zonas de posconflicto. Y creo que todo esto al final es un complemento a la estrategia que venimos haciendo con los desmovilizados. En materia de salud, desde más o menos abril-mayo, gracias a una participación decidida del Consejo Nacional de Reincorporación, pudimos, de la mano y con un apoyo muy importante del Alto Comisionado y Fondo Paz, desplegar un equipo de médicos, de enfermeras, de puestos transitorios de salud, de ambulancias, de medicamentos. Quiero decirle, presidente, que desde que nuestros funcionarios de la ARN están presentes desde el pasado 16 de agosto, estamos acompañando a la comunidad de las FARC en toda la gestión y la atención de las citas. Estamos además trabajando con el viceministro Correa y el Ministerio de Salud en un esquema que sea funcional y que genere capacidad institucional para estas regiones, desde el fortalecimiento de la institucionalidad de salud pública en cada uno de estos territorios. Me gustaría que el viceministro nos cuente cómo vamos en materia de salud. En un trabajo con cada una de las empresas sociales del Estado y los municipios donde están las zonas veredales, se ha podido garantizar una atención no solo de estas zonas, sino de las comunidades vecinas, para disponer 24 horas personal de salud para atender como corresponde lo que allí se pueda presentar. Hoy, por ejemplo, en Icononso, sumado lo que se ha hecho en los últimos 6 meses, señor presidente, hemos logrado atender 951 consultas, no solo de las comunidades que están allí ubicadas, sino también, como ya se mencionó, de los excombatientes en zonas veredales. Además, en un esfuerzo conjunto se quiere dejar fortalecido algunos de estos sitios con dotación. Se hizo en el Hospital de Icononso con un equipo de atención extramural, se están haciendo inversiones en Vidrí para su nuevo centro de salud, se va a construir un centro de salud en Gallo y demás. Yo creo que es parte de lo que en los esfuerzos de consolidación y reincorporación debemos hacer. En esta materia, presidente, somos conscientes de las dificultades. Una tensión nos genera una dificultad, una tensión que no se haga genera un ruido muy grande. Hemos definido también con un equipo de FARC
la participación en la mesa de discapacidad, ya están presentando allá propuestas, ya estamos inventariando para articular toda la oferta pública para realmente poder en el mediano y el largo plazo resolver situaciones. La apuesta es que podamos mejorar la oferta pública en estos territorios, no solo para las FARC, sino para las comunidades, y que esto sea un rédito, un rendimiento del proceso de paz. Nuestra presencia pues viene desde principios de agosto. Hemos venido trabajando con 166 indultados, generando un modelo particular en zonas, en espacios, pero también en veredas donde ellos van a vivir, siempre pensando en una visión colectiva del acuerdo. Yo quiero además decirlo, usted me lo ha planteado muchas veces, este tiene que ser un modelo colectivo, que le demos la capacidad a las FARC de transitar y profundizar la democracia colombiana. Los acumulados históricos de esta organización fueron muy funcionales para la guerra, pero también poderlos traer para que sean funcionales en la transformación de la política, de la economía, de la vida social de Colombia. Y en ese marco, el compromiso de la agencia ha sido siempre un modelo colectivo, un modelo que se lleve hacia el campo, porque este es un acuerdo más agrícola que cualquier otro tema, pero sin desconocer que también nos va a tocar trabajar en las ciudades, en los municipios, y ahí es muy importante la participación del sector institucional, departamental y local. En materia de proyectos productivos, desde esta semana hemos desplegado 26 técnicos para cada una de las zonas, con el apoyo de la cooperación internacional, particularmente el PNUD. Son personas que definimos un perfil de ellos, definimos cuáles son las actividades en el marco del CNR para que nos ayuden a inventariar las capacidades de las zonas y elaborar proyectos productivos que tengan una vocación de largo aliento desde el territorio. Hemos visitado desde la ARN en un ejercicio conjunto con el ministro Pardo más o menos 14 espacios territoriales, identificando iniciativas. Ahí hemos encontrado iniciativas piscícolas, agrícolas, forestales, cría de bovinos, temas de café, de cacao, etcétera, y estamos viendo cómo podemos ayudar con todo el ecosistema, incluyendo al sector privado, una visión de largo aliento transformadora de las regiones. Decirle además, presidente, que estamos trabajando en 2 proyectos que hemos ya viabilizado desde el CNR, particularmente con el gobierno noruego, un gobierno para construir habilidades para la paz, básicamente en la protección de toda la zona amazónica, en el Meta y en el Caquetá, serían 3 espacios, y tenemos además un proyecto que ya fue aprobado hace 3 semanas del Consejo Noruego, de FUSEPAS, para poder realmente apoyar un emprendimiento de peces en la zona de Miravalle. Decirle que en el marco del CNR también hemos traído experiencia internacional, porque eso es muy importante, ver que no somos los únicos que hemos pasado por estos procesos. Hemos tenido unos talleres con las FARC, yo quiero en esto ser muy claro con los medios y con la opinión pública, esta no es una política que construye de forma autónoma el gobierno, es una política co-construida con las FARC, concertada, conversada y acordada con las FARC. Nosotros desde el gobierno ponemos toda la capacidad institucional para implementarla, pero es una política que responde a una visión conjunta de gobierno y de FARC. Hemos tenido experiencias de Guatemala, El Salvador e Irlanda del Norte, y la experiencia de los 90 con el M19, el EPL, el Quintín Lame, y básicamente lo que pudimos ver es que hoy estamos en un nivel de conversación, de construcción colectiva, que esos acuerdos no pudieron hacerlo tan rápido como lo hemos hecho nosotros. Adicionalmente hemos tenido talleres con el equipo de facilitadores de la ARN, con los coordinadores de zona de reincorporación, para definir planes que se ajusten al territorio. Y estamos en una tarea faraónica, titánica, de conformar consejos territoriales de reincorporación, que son muy importantes porque es la descentralización de la política pública. No es para que se vuelvan a definir los acuerdos, sino es dentro del marco de la política pública que define el Consejo Nacional de Reincorporación, darle una vida propia con los aportes institucionales de gobernaciones, alcaldías, sector privado, universidades, sociedad civil desde el territorio para materializar la reincorporación. A hoy hemos constituido 10 consejos territoriales. Debo agradecer la participación de gobernadores y alcaldes, de los ministros de despacho que están acompañando esta actividad, además que demuestra el compromiso del gobierno nacional de empezar a involucrar cada vez más
a toda la sociedad. La reincorporación es una responsabilidad compartida en una visión de largo aliento. Aquí podemos ver cómo se están conformando los consejos territoriales. Todo esto es un acuerdo con las FARC. Hemos definido que, por ejemplo, para Antioquia vamos a tener en cada espacio territorial un consejo territorial y vamos a tener una coordinación departamental para que no cada espacio llegue a concertar con el gobernador, sino que podamos sistematizar, decantar y generar una gestión para las 5 zonas que tiene Antioquia. Lo mismo para Tolima, Cauca, Nariño, Caquetá, Meta y Guaviare. Y en los donde hay solamente un espacio territorial, ese consejo territorial va a operar desde el espacio, desde los municipios e interlocuta con las gobernaciones. Aquí lo que queremos es darle una cabida muy importante a la acción institucional de los gobiernos locales y departamentales. Por último, tenemos el camino diferencial, el camino que hemos construido para los 133 menores que han salido de las FARC en la fase de dejación de las armas, bajo el liderazgo de la alta consejera de Derechos Humanos, con la participación de UNICEF, con la participación del ICF, de la OIM y otros actores. Estamos construyendo un camino para restituir los derechos de esta comunidad de entre 15 y 17 años. Por último, presidente, acá vemos unos hitos que hemos acordado en el marco del proceso de reincorporación. Lo más importante es que esperamos en noviembre tener un primer borrador de política pública de largo aliento. Esto no es soplar y hacer botellas, esto es construir una política que tenga la capacidad de transformar las capacidades individuales, las capacidades colectivas, las capacidades de las comunidades y de los territorios. Y esperamos tenerla en marcha a partir de enero. Ahí va a ser muy importante, Pastor se lo dijo, necesitamos todo el apoyo de la institucionalidad. La ARN, el CNR no reemplaza las instituciones. Lo que hace es coordinar un sistema que tiene que ser funcional, tiene que generar innovaciones, adaptaciones, para que después todos los colombianos reciban esos beneficios, presidente. Por último, en el marco del acuerdo también nos queda la creación de una unidad técnica de reincorporación. Venimos avanzando, nos falta ya firmar la resolución y empezar a conformar un equipo interno de la agencia que pueda asumir la reincorporación, tomando las experiencias anteriores, pero innovando y adaptándose a las necesidades de esta comunidad que está haciendo tránsito hacia la profundización y ampliación de la democracia, presidente. Esos serían los resultados. Desafíos se los planteó Pastor. Quisiera hacer un resumen muy rápido: temas de tierras para los proyectos productivos, ahí usted dio hoy unas indicaciones para que avancemos en ese aspecto. El tema de seguridad, donde ya nos dan una buena noticia porque nos alivia el tema. Toda la planeación presupuestal e institucional para la política pública de largo aliento, donde usted va a firmar unas resoluciones presidenciales comprometiendo a las entidades, y creo que con esto vamos a ir avanzando y materializando resultados. Debo decirlo, hoy debemos ver el vaso más lleno que vacío, pero hay desafíos, tenemos que seguir avanzando como Estado para dar respuestas muy rápidas. El 80% de la gente que recibe el acompañamiento de la agencia, que es un acompañamiento humanista, dignificante, que lo que busca es que ellos construyan su proyecto de vida individual, colectivo y comunitario, el 80% se mantiene en la legalidad. Y no hablamos de retorno a la ilegalidad frente a las conductas del conflicto armado. Hablamos que un padre que tiene que pagar una cuota alimenticia y no lo hace, es un reincidente, presidente. Muchas gracias. Y le hacía esa pregunta porque el país tiene que saber que este proceso lo estamos haciendo con toda la responsabilidad del caso, que lo que acordamos fue algo muy ambicioso, no solamente la dejación de las armas, es la reintegración de la guerrilla a la vida civil y el desarrollo de las áreas que han sido más afectadas por el conflicto. Eso no se había negociado en ningún acuerdo en ninguna parte del mundo y queremos que esto se haga bien. Por ejemplo, uno de los factores de fracaso en los procesos anteriores, en este proceso de la reincorporación y de los proyectos productivos, fue precisamente que se hizo a la carrera, sin planeación, y no se capacitó a la gente para que fueran exitosos en cualquiera de los proyectos que asumieron. Entonces no puede uno pretender que tenga éxito un proyecto productivo
para sembrar cacao si la persona que va a asumir esa responsabilidad no sabe absolutamente nada de cacao? O un proyecto para administrar un restaurante, pues no va a ser exitoso si no tiene unas mínimas ideas de cómo administrar un restaurante. Entonces, por eso el proceso de reincorporación es un proceso secuencial que se demora. Y por supuesto que hemos tenido problemas, que hemos encontrado obstáculos, que hemos tenido retrasos, muchos de ellos culpa del propio gobierno, por falta de coordinación entre las entidades o por falta de planeación. Pero el balance en términos generales es muy positivo. Hemos venido avanzando y hemos avanzado bien, con pasos firmes, con objetivos muy concretos, y vamos a seguir avanzando, sin prisa, sin afán, porque el afán no queda sino el cansancio, pero con toda certeza para que este proceso sea exitoso. Esta noticia de la creación de las 26 comisiones territoriales es una noticia importantísima, porque como lo hemos dicho tantas veces, la paz se construye desde el territorio, no desde el centro, no desde Bogotá. Y en esas comisiones donde van a tener participación las autoridades regionales, municipales, alcaldes, gobernadores, esas comisiones van a tener un contacto mucho más directo, no solamente con las zonas de reincorporación, sino con las comunidades alrededor de esas zonas, para que lo que se haga en forma articulada y tenga un efecto real y sea exitoso. De manera que ahí vamos avanzando. Una cosa muy importante, hemos establecido una serie de indicadores para ir midiendo el progreso, cómo vamos avanzando en cada uno de los diferentes aspectos de esta reincorporación. Y eso va a ser una especie de bitácora para nosotros, para autoevaluarnos cada vez que nos reunamos, y nos vamos a reunir semanalmente para ir avanzando en la dirección correcta lo más rápido posible, porque entendemos también que las comunidades y todos van a decir, bueno, ¿dónde están concretamente los hechos? ¿Dónde están concretamente los proyectos productivos, los resultados? Y eso ya tenemos unos resultados para mostrar, pero eso es lo que vamos a acelerar. No se nos olvide, no se nos puede olvidar nunca, que este acuerdo se diseñó para que se cumpla en los próximos 10 a 15 años, porque es muy ambicioso. Por eso es que es importante comenzar bien, comenzar con bases sólidas y no precipitarnos, porque las equivocaciones pueden frustrar el desarrollo de los acuerdos y el desarrollo del proceso hacia adelante. Es bien importante también tener eso en cuenta. Y por último, agradecerle, así sea a control remoto, al alcalde de Coronzo y a todos los asistentes a esta reunión virtual, decirles que nos hubiera mucho gustado estar allá, queríamos ir, yo quería ir personalmente, la última vez que estuve en Nicoronzo, la última y única vez que he estado en Nicoronzo, primera vez que un jefe de Estado va a Nicoronzo, me dijo el alcalde que él también era la primera vez que iba, porque no había posibilidades de seguridad para que el alcalde pudiera estar allá. El gobernador también, en ese sentido, pues es bien importante tener esa información de cómo hemos progresado. Y quiero decirle al alcalde que la Agencia de Renovación del Territorio firmó un convenio con usted para mejorar 5 vías terciarias, 5, dentro del plan 50-51. Eso es algo importante, porque ya entonces vamos a ver, ese plan además va a generar empleo, porque se trata de que sean las propias personas, comunidades ahí de Icononso, de la región, quienes sean los que contribuyan con su mano de obra al mejoramiento de estas vías.
Y por otro lado, dentro del plan de desminado que estamos empeñados, que es un plan importantísimo para cumplir parte de los acuerdos, pero sobre todo para darle seguridad a la gente. En Nicoronzo se han presentado varias víctimas de minas antipersonal en los últimos años, pero la Brigada de Desminado Humanitario va a iniciar un proceso de descontaminación de todo el municipio, de manera que creo que esas son dos noticias importantes para los habitantes de Nicoronzo y quiero agradecerles su presencia, pero sobre todo agradecerles de antemano su participación, porque la participación de las comunidades en todo este proceso es muy importante. Muy bien, este fue el balance entregado por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, desde Tolemaida, sobre estos espacios territoriales de capacitación y reincorporación en donde los excombatientes de las FARC continúan con su proceso de reinserción a la vida civil. De esa manera finaliza esta transmisión de la Presidencia de la República. A todos ustedes, gracias por su compañía y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.